Y buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión acerca de las aportaciones al ISSSTE. Hemos venido trabajando ya durante casi 3 semanas y media, en estos temas que son aportaciones al ISSSTE. Y referente a este tema, decidimos dividirlo en 3 partes, incluso en 4 partes, hablando de FOBISTE 72, SAR 92 y finalmente hablaremos de Afore Pensioniste. ¿Qué es lo que sucede en Afore Pensioniste? Los recursos que se aportan ustedes como trabajadores en activo, se reconoce al momento de pensionarse, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede, sobre todo los profesores que tienen doble plaza, maestros que cotizaron con varias horas en secundaria, eh, dónde quedaron esas aportaciones o si realmente las regresaron al momento de que yo, maestro activo, maestro activo, me jubilo, ¿no? Vamos a dar ahí unos minutos para iniciar este último tema acerca de las aportaciones, de, de cómo se está cotizando y aportando en base a Afore Pensionista. Bien, vamos entonces a iniciar con este tema de aportaciones. Estamos hablando de la historia de las aportaciones en el ISSSTE. Ustedes como trabajadores en activo, acuérdense que cada vez que ingresaban a trabajar a la secretaría donde ustedes se jubilaron, Secretaría de Educación, de Salud, Secretaría de Recursos Hidráulicos, etcétera, ustedes iniciaban a aportar a un fondo de pensiones y este fondo de pensiones en sí tiene una historia. Nosotros dividimos estos temas en 3 y hasta 4 etapas para darles a entender y explicarles qué es lo que está sucediendo. Primero, dividimos la primera etapa, lo que fue FOBISTE de 1972, a continuación SAR 1992 y esta última etapa que es Afore Pensioniste 2007 en adelante. Quiere decir que actualmente las aportaciones de los trabajadores en activo que se han jubilado y que están todavía obviamente activos del 2007 a la fecha han estado aportando su recurso a Afore Pensioniste. Pero, ¿qué pasa con estos otros 2 recursos? Lo que son FOBISTE 72 y SAR 92. En el caso de FOBISTE 72, se estaría reclamando directamente a la institución de FOBISTE, pero es un dinero que ya está devaluado, por lo que habíamos explicado en la primera transmisión, que en 1994 pues existió una devaluación. De referente al SAR 92, estas aportaciones estaban en una cuenta individual, en lo que es una cuenta individual bancaria, ya sea con Serfín, con Bancomer, en aquel tiempo bancos que se llamaban de diferente manera, y en el 2007 se hace este traslape de recurso, esta transferencia de recurso de lo que es SAR 92 a pensioniste, Afore pensioniste del 2007 a la fecha. Bien, vamos entonces a analizar qué es lo que está pasando o a qué nos referimos cuando decimos a los clientes: usted todavía puede demandar
o tiene que reclamar el caso de las aportaciones, el caso de las compensaciones. Y bueno, ha sido un tema que hemos estado por ahí incluso ya comunicándonos con algunos de ustedes, hemos estado por ahí ya dándoles seguimiento a algunos casos, explicándoles, ¿verdad?, a qué nos referimos con demandar las famosas aportaciones referente a las compensaciones y las famosas aportaciones referente a lo que es mi sueldo básico, ¿sí? Bien, vamos a dar inicio entonces con este tema y bueno, tenemos la primera diapositiva. Va a ver en pantalla. Este resumen que les estoy platicando, ¿no? Lo que es el SAR 92, en ese sentido, el SAR 92, pues bueno, obviamente como su nombre lo indica, es el sistema de ahorro para el retiro y este nace en 1992 para su manejo de recurso de lo que es el fondo para el retiro. En este caso, bueno, con la creación de la ley del sistema de ahorro para el retiro del SAR, el 5% de las aportaciones fueron destinadas a una cuenta del SAR, junto con el 2% adicional que aportaron también las dependencias y entidades de la administración pública para que fueran administradas y generaran intereses por parte de instituciones bancarias. Así se empezó a conocer la cuenta de vivienda como SAR Fobiste. Entendamos que en estas cuentas individuales del SAR 92 se convocaba o se convenía, ¿verdad?, que un porcentaje iba a ser aportado por el trabajador y otro porcentaje más iba a ser aportado por las dependencias donde estaban trabajando ustedes como trabajadores en activo. Acuérdense que era el 5% de aportaciones y el 2% adicional. Eso lo vimos en las transmisiones pasadas, por aquí en nuestra página de Facebook. Pueden ustedes incluso verlas para que sea más clara la información. Y referente a lo que es el SAR 92, pues tiene una fecha de caducidad. El SAR 92 entra en vigor en 1992 y termina en 2007, ¿sí? Estamos hablando casi de 15 años de participación de este fondo, de este sistema de ahorro para el retiro, el cual pues nos permitía, bueno, les permitía a ustedes como trabajadores estar aportando cada bimestre del sueldo básico que ustedes tenían al fondo del SAR. Bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que si tienes tus compensaciones, tuviste tus compensaciones, ya sea que aparezcan en tu hoja única de servicio o que aparezcan en tu talón como activo, compensación complementaria, compensación garantizada, compensación X, ¿sí? Estas compensaciones también llegaron a aportarse. Quiere decir que si yo tenía de compensación 1,000 pesos y yo tenía de sueldo base 2,000 pesos, yo aportaba sobre 3,000 pesos. ¿Sí? Vuelvo a repetir la información. Esta información, estas aportaciones a las que nos referimos cuando te decimos demanda de aportaciones y compensaciones, ¿qué nos referimos a? Que tú como trabajador en activo, si llegaste a tener diferentes compensaciones en tu talón de pago y que se veían o no reflejadas en tu hoja única de servicio al momento de jubilarse, si tú tenías 1,000 pesos de compensaciones, compensación complementaria, compensación provisional, compensación garantizada, dependiendo del tipo de compensación que estabas ganando cuando eras activo, de ahí también aportabas estos porcentajes, este 5% y este 2% de la dependencia, también ellos aportaban de estas compensaciones a este sistema de ahorro para el retiro. Esto fue en 1992 y pues bueno, estamos analizando la parte donde estamos viendo esta situación. Nada más, si me permite un minutito, sí, nada más. Ah, pero ahí no hay texto, ¿verdad?
Bien, continuamos con la parte de lo que les estamos explicando de las demandas que estamos nosotros comentándoles acerca de lo que es las compensaciones. Profesores, entendamos que estas compensaciones que yo ganaba eran adicionales a mi sueldo básico. Sin embargo, en su mayoría estas compensaciones también había quita de lo que es ¿cómo se llama? El Fondo de Ahorro para el Retiro, que es el SAR, y Afore de Pensionista. Bien, en 1972, que fue este fue el primer tema que tocamos, se crea el Fondo de Pensiones y se estaba constituido, perdón, por el 5% aportado por el trabajador. Obviamente, en diferentes ocasiones, pues se veía o se constataba la parte de las aportaciones en base a el sueldo que yo ganaba, ¿sí? Y en diferentes ocasiones, como lo hemos dicho en las transmisiones anteriores, veíamos la parte de la aportación, cómo variaba, ¿no? Llegó a ser hasta el 9% de mi sueldo base, el 5%, llegó a ser el 3%, el 2%, perdón, hasta la fecha y en la actualidad, que es el 6.125%. Eso es lo que aporta actualmente el trabajador en activo al fondo de pensiones directamente a través de la Afore Pensionista, pero este fondo sirve para pagar algunas pensiones, en su mayoría jubilación, en las pensiones actuales. Bien. Este fondo, bueno, se crea el fondo en 1972, también incluía la vivienda y pues obviamente eran aportaciones que realizaba tanto el trabajador como las dependencias en las cuales se trabajaban de la administración pública y eran administradas por Fobiste. Fobiste, recuerden que era bueno, sigue siendo, pero en ese momento era un instituto descentralizado del ISSSTE, que pues actualmente también funge como prestador dar prestaciones económicas, como lo es pues un sueldo, perdón, un crédito Fobiste o incluso un crédito en efectivo, ¿no? Recuerden que Fobiste pues tiene esas funciones para la mayoría de los casos. Sí, ahora voy a abrir el micrófono. Bien, la reforma del 2007, esta reforma, estamos hablando ya de la reforma pensionaria que sufrió el ISSSTE en el 2007 y que entra este nuevo sistema de retiro, porque ya no son pensiones, el sistema de retiro de cuenta individual. Algunos de sus compañeros, incluso esposos, esposas, llegaron a firmar este atropello jurídico, ¿verdad? Y de derecho humano, en donde, bueno, les comentaban, inclusive el sindicato fue partícipe de esta atrocidad, donde les decían que por medio de la cuenta individual se iba a ir mejor, porque iba a haber un mayor ahorro, etcétera, pero no contaban con que ya no iban a tener pensiones. Entonces, a partir del 2007 fue la creación también del órgano pensionista, en donde es un órgano público desconcentrado del instituto, en este caso del ISSSTE, el cual administrará las cuentas de cada uno de ustedes
bueno, de los trabajadores del Estado y las reservas que constituyeron para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraen derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios relativos a las pensiones. Así fue como se creó Pensioniste, ¿sí? Pensioniste es la única FORE descentralizada del gobierno después de todo este cúmulo de afores que existen en el mercado, que son casi 11 afores, incluida Pensioniste. Pensioniste es quien tiene recurso privado y recurso de gobierno. Entonces, ¿por qué tiene recurso de gobierno? Por la simple y sencilla razón que existe la figura del décimo transitorio, por lo cual, pues todo este cúmulo de gente, de trabajadores en activo, que aún están bajo el décimo transitorio, pues están cotizando a través de Pensioniste para el fondo de pensiones del ISSSTE, ¿sí? Una vez que ya deje de ser la figura del décimo transitorio, que calculamos que va a dejar de ser unos 15, 20 años aproximadamente, pues Pensioniste se va a adherir a este gremio de afores totalmente privado, ¿no? Quiere decir que ya no va a tener inyección del gobierno, sino que va a tener inyección particularmente del mercado privado, en este caso como el resto de las afores. Bien, también la creación de Pensioniste pues nos lleva a dudar, ¿verdad? Porque la reforma del 2007, recordemos que entró en vigor el 1 de abril del 2007. Sin embargo, Pensioniste entra en acción, entra en función. ¿Cómo más se los podemos externar? Entra en vigor, ¿verdad? A partir del 2008. Quiere decir que durante un año las cotizaciones o las aportaciones, mejor dicho, que ustedes daban como trabajadores, pues se fueron a algún lado, pero en este caso este es el primer tropiezo que queremos dar a entender que existe en las aportaciones, ¿sí? En agosto, perdón, del 2007 fue el último bimestre que se aportó al sistema de ahorro de retiro al SAR 92 y a partir de ahí los siguientes bimestres se aportaron a Pensioniste. Sin embargo, de agosto del 2007, ¿verdad? Estamos hablando que agosto, septiembre, octubre, que es un bimestre, noviembre, diciembre, que es otro bimestre, enero, febrero del 2008, que es otro bimestre, ya llevamos 3 bimestres, y entra en vigor en abril, pues todos estos 3 bimestres quedaron en el aire. No se sabe a ciencia cierta si son reconocidos por parte del Pensioniste, se quedaron en el SAR 92, pero ¿cómo se iban a quedar en el SAR 92 si en agosto los bancos cerraron esas cuentas? ¿Sí? Y entonces, ¿a dónde se fue ese dinero? Sí, Pensioniste entró en vigor casi 4 bimestres después, ¿verdad? Como les hemos dicho en anteriores participaciones, no queremos enardecer masas, pero sí analizar y ser coherentes con lo que estamos viendo, con lo que la historia nos ha dicho y con lo que realmente es, ¿sí? Entonces, estos bimestres que les comento, que cumplen a partir de después de agosto del 2007 hasta casi abril del 2008, todos estos bimestres que son cerca de 3 a 4 bimestres, pues esas cotizaciones no se sabe si se tomaron en cuenta en Pensioniste o simple y sencillamente se quedaron por ahí en el aire, porque las cuentas del SAR 92, los bancos, la indicación del gobierno fue que todas las cuentas del SAR 92, los bancos las cerraran en agosto del 2007. Bien, Pensioniste se constituyó en abril del 2008 sobre la infraestructura operativa de la FORE de la gente, así se llamaba en ese momento, que manejaba el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, mejor conocido como Bansefi, actualmente conocido como el Banco Bienestar. En mayo del 2008 recibió de la banca comercial el traspaso de los recursos del SAR 92 de los trabajadores afiliados al ISSSTE. Estamos hablando casi de agosto se cierran las filas de las cuentas del SAR 92 y hasta mayo hacen este traspaso del 2008. Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses del 2007, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses del 2008. 8 meses, 4 bimestres donde esas aportaciones pues no sabemos dónde están. Bien, a partir de ahí, a través de una empresa, en este caso de gubernamental, a través del sistema de la FORE, ¿verdad? Se pasa esta información
Quiere decir, ¿qué información estoy pasando a Afore Pensioniste? Pues de que, mira, del SAR 92 había todas estas cuentas individuales y a partir del 2008, de mayo del 2008, te pertenecen a ti, Afore Pensioniste, tú las vas a administrar, tú vas a dar rendimientos, tú vas a dar las jubilaciones, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Con qué otro tropiezo nos topamos? ¿Cuál es el otro punto en el cual pues debemos de ser analistas o debemos de analizar esta información? Que ese traslado de información, tanto de información personal como nombres, fechas de nacimiento, lugar donde yo trabajaba, las plazas que yo tenía, etcétera, y también sobre todo y lo más importante, el recurso que yo tenía en el SAR 92, ¿verdad? Toda esa información la pasaron a Afore Pensioniste a través de mi CURP y mi RFC. En pocas palabras, profesores, si yo tenía problemas con mi CURP y con mi RFC, pues simple y sencillamente el SAR 92 no me lo pudieron pasar a Afore Pensionista. No queremos, como les comento, echar a andar esa memoria que tienen ustedes de decir, ay caray, sí me dieron mi dinero, no me dieron mi dinero, el licenciado ya me despertó la duda, etc. Va de nuevo el comentario que les estamos haciendo. ¿Sí? Referente a lo que es el traspaso de información, ¿en qué se basó este traspaso? En mi RFC de la Secretaría de Hacienda y en mi CURP que me lo otorgó la Secretaría de Gobernación. Si yo en ese momento del traspaso, que fue en mayo del 2008, tenía problemas con mi RFC o con mi CURP, el fondo del sistema de Europa del Retiro SAR 92, el dinero no me lo pudieron haber pasado a pensionista. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, sobre todo las personas que se jubilaron en 2009, 2010, 2011, reciente había ingresado la reforma del 2007. Ojo con eso porque lo más seguro es que estas aportaciones del SAR 92 pues no se hayan hecho ese traslape, esa transferencia de información y sobre todo de recurso a la nueva administración, que en este caso es Afore Pensionista. ¿Sí? Pues bueno, los recursos de las cuentas individuales que administra Pensionista se integran durante la etapa de transición por 4 conceptos básicos. Saldo inicial se refiere a los recursos de la subcuenta de retiro del SAR 92. Si yo tenía bien mi RFC y mi CURP también bien, al momento de este traspaso de información, mi recurso iba a aparecer en pensionista de manera automática. Quiere decir que pensionista iba a recibir este dinero y ahora podía yo revisar en Afore Pensionista que mi dinero del SAR 92 ahí está. ¿Sí? Otro era un bono de reconocimiento de derechos pensionarios, los recursos que recibirán los trabajadores que elijan el sistema de cuentas individual. Eso es para las personas que firmaron cuenta individual. Acuérdense que este bono lo dio la Secretaría de Hacienda para que ustedes firmaran y muchos les dieron 1 millón, a muchos les dieron 500,000 pesos. Bueno, no se los dieron, se los inyectaron a la Afore Pensionista. ¿Sí? Otro era contribuciones de transición del 2008 conformado por las contribuciones del seguro de RCB, retiro de RCB significa retiro de cesantía y vejez, cuota social, ahorro solidario y aportaciones voluntarias que se realicen entre el 1 de enero del 2008 y hasta que se depositen los bonos de reconocimiento de derechos pensionarios. Aquí está hablando también de los de cuenta individual y por último contribuciones subsecuentes. Quiere decir que a partir de mayo del 2008 tu patrón, la secretaría donde tú estabas trabajando, se dio a la tarea de que las aportaciones que te correspondían a ti dar, ahora son del 6.125, las iban a dar y a dirigir a Afore Pensionista. Pues definitivamente, a partir del 1 de mayo del 2008, Pensionista, Afore Pensionista entra en vigor en cuestión de operaciones. ¿Sí? Vuelvo a repetir, anterior al 2008, pues obviamente se quedaron casi 8 bimestres sin saber dónde quedó ese dinero de las aportaciones durante 4 bimestres, 8 meses, porque en agosto del 2007 el gobierno federal da la indicación que todos los recursos del SAR 92, todas las cuentas del SAR 92
sean cerradas, ¿sí? Las aportaciones, el retiro de recursos de las aportaciones acumuladas por los trabajadores que cotizaron al ISSSTE entre el 1 de marzo del 92 al 31 de diciembre del 2007 se reconoce como SAR ISSSTE 1992 y son considerados recursos complementarios a la pensión del trabajador. Quiere decir que el SAR 92, cuando tú te jubilaste, profesor, te lo debieron haber regresado, te lo debieron haber reintegrado a lo que también aportaste en Afore Pensionista. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en un estado de cuenta de pensionista, cómo aparece el concepto del SAR ISSSTE 92. A algunos les aparecen ceros, a la mayoría les aparecen las cantidades correspondientes al ahorro del 1 de marzo del 92 al 31 de diciembre del 2007. Bien, anteriormente las dependencias abrieron una cuenta individual a nombre de sus trabajadores en el banco que éstas elegían para depositar trimestralmente las aportaciones para el retiro. Estamos hablando aquí en esta diapositiva de lo que es el SAR 92. Las subcuentas que conformaron el SAR 92 son retiro, el equivalente al 2% de mi sueldo básico de cotización, y también el de vivienda, equivalente al 5% mensual del salario básico de cotización. Ojo aquí, profesores. Yo tenía un salario básico que es mi 0,7, pero también tenía compensaciones. Compensación complementaria, compensación provisional, compensación garantizada, etc. No nada más estaba yo aportando el 2% de mi sueldo básico, sino también de estas compensaciones que estoy yo nombrando. Pude haber tenido las 3 compensaciones, pude haber tenido una de ellas, o 2 de ellas, o las 3. Pero de este porcentaje del SAR 92 me lo estuvieron quitando también de estas compensaciones. Por lo tanto, por ley y por fundamento jurídico y legal, si yo aporté también de mis compensaciones al fondo del SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, ¿sí? Este dinero de las compensaciones debió haber formado parte al momento de que me calculaste mi pensión, y no fue así, ¿sí? Por eso la insistencia de demandar compensaciones y aportaciones, como tú lo quieras entender, pero tienes que demandar. ¿Sí? Bien, a continuación, este estado de cuenta de pensionista, si se fijan aquí, bueno, es un estado de cuenta donde dice arriba, en el lado superior derecho, dice décimo transitorio. Quiere decir que ese es mi sistema de pensiones del cual yo me estoy jubilando bajo el décimo transitorio, ¿sí? Y posteriormente viene cuánto es el saldo que yo aporté. Si se fijan ahí, el saldo es de 161,120 pesos. Señal o quiere decir que este saldo yo lo aporté del mayo del 2007 al año en que yo me jubilé, ¿sí? Si en caso de que me haya jubilado después del 2007. Por eso muchos de ustedes en estos estados de cuenta de pensionista les aparecen 10,000 pesos, 8,000 pesos, 12,000 pesos, cantidades muy pequeñas. ¿Por qué? Porque seguramente se jubilaron en 2008 en octubre. Y pensionista, ustedes aportaron a pensionista de octubre del 2008, perdón, de mayo del 2008 a octubre del 2008. Entonces aportaron como 3 o 4 bimestres, 2 o 3 bimestres, señal de que eso es lo que ustedes se les reflejó en su cuenta, en su estado de cuenta de pensionista. Pero en la diapositiva siguiente podemos ver que viene este concepto de SAR ISSSTE 92. Quiere decir que si yo tenía bien mi RFC y mi CUR al momento del traslado de esta información, que fue en mayo del 2008, me debió haber aparecido un dinero en el concepto de SAR ISSSTE 92. Si se fijan ahí viene, dice rendimiento de Banxico, que es el interés que me daba de rendimiento el dinero que yo estuve aportando. Y detalle del saldo final. Si se fijan ahí dice SAR ISSSTE 1992. Y a esta persona, esta maestra que nos hizo favor de prestarnos su estado de cuenta, dice 161,120. Quiere decir que del 1 de marzo de 1992 al 31 de diciembre del 2007, ¿sí? Bueno, al 31 de agosto del 2007,
aportó 161,000 pesos en el SAR ISSSTE 92 y esta persona, esta maestra, como tenía correcto su CURP y su RFC, le pudieron hacer el traslate de todo este dinero a Afore Pensioniste, ¿sí? Cuando aparece el SAR ISSSTE 92 en mi estado de cuenta de pensionista y aparece en cero, ¿sí? Tengo que reclamar, tengo que acercarme con un abogado, con Grupo Guadiana, con el abogado que ustedes deseen, para que les dé una asesoría y decirles por qué camino irnos. Ojo, este recurso que aparece aquí a la maestra, SAR ISSSTE 1992, es el 7% de su sueldo básico, pero no nada más del sueldo básico, sino también de las compensaciones, compensación complementaria, compensación garantizada y compensación provisional. ¿Sí? Quiere decir que no nada más aporté mi sueldo básico, sino también de una, de dos o de las tres compensaciones que estoy nombrando, también se aportó el 7% al fondo del SAR, Sistema Europa del Retiro. Un paréntesis, ¿qué pasa cuando yo me acerco a solicitar mi jubilación? Me dan mi hoja única de servicio, pero ahí nada más me toman en cuenta el sueldo básico. Y a partir de ahí se calcula mi pensión. Si mi sueldo básico mensual fue de 20,000 pesos, esa va a ser mi pensión mensual. Si mi sueldo básico mensual fue de 30,000 pesos, perdón, de 25,000 pesos, ese va a ser mi pensión mensual. Y no me están tomando en cuenta las aportaciones de las compensaciones que yo tuve en activo. Pero si me las quitaste, si me quitaste aportación. Muy bien, estoy de acuerdo. La ley del ISSSTE dice que pues me vas a dar la pensión conforme a mi último año del sueldo básico. Perfecto. Entonces regrésame el 7% de las compensaciones que yo pude haber ganado y que tú tienes ahí en tu fondo de pensiones. Eso me pertenece. Eso es lo que estamos peleando, maestros. En compensación, demanda, en demanda de aportaciones, eso es lo que se está peleando. El porcentaje que te quitaron de más, que no se te reconoce al momento de jubilarte, pero que tienes derecho a reclamar ese recurso para que se te sea devuelto. ¿Por qué? Porque cuando tú te jubilaste, si te fijas aquí, te están regresando 161,000 pesos. Es el 7% de tu sueldo básico nada más. Quiere decir que tu pensión no depende de tu ahorro, porque eres décimo transitorio. Entonces, de estos 161,000 pesos te los van a regresar, como estamos viendo el ejemplo. Pero falta lo que yo aporté de mis compensaciones, porque también me lo estuviste quitando. ¿Sí? Y al momento en que yo voy a jubilarme y me dan mi hoja única de servicio, ahí nada más me estás tomando en cuenta las aportaciones que yo di de mi sueldo básico. Incluso ahí vienen las columnas, ¿no? Viene sueldo básico, X cantidad. Por 2, da X cantidad y esa va a ser tu pensión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos nosotros demandando. ¿Sí? Esos porcentajes que se quedaron ahí, que el dinero ahí está y que hay que reclamarlo para que tú te veas beneficiado a través de una demanda que se le hace al ISSSTE, al pensioniste, y se corre traslado también a las diferentes dependencias de las cuales tuvieron que ver con el SAR 92 y con Afore Pensioniste, con tu ahorro y aportación. Espero que esté quedando clara la información, espero que esté quedando, bueno, más que claro, entendible, ¿verdad? De todas maneras, ustedes pueden ver el video las veces que quieran, incluso lo pueden analizar ahí en grupo para que sepan y vean de lo que estamos hablando. Bien. Sí. Porque cuál es que si él no cuenta con su estado de cuenta, ¿dónde lo puede solicitar? Bien, el estado de cuenta, si ahorita yo ya estoy jubilado y no cuento con mi estado de cuenta, seguramente si voy a pensionista me van a decir, usted ya no está registrado, usted ya no tiene nada, no le podemos dar otro estado de cuenta. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que lo van a requerir para una demanda. ¿Sí? Bien, si no tengo yo el estado de cuenta, lo pudiera solicitar, sí, pero corro el riesgo de que no me lo quieran dar. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo solicitar? Pues a través del INAI, hacer una solicitud simple para que el INAI se encargue de presionar al pensionista y le den el estado de cuenta. Ahora, ojo, me van a dar un estado de cuenta actualizado. En el mejor de los casos que me lo llegaron a dar, me van a
ejemplo, si yo voy el día de hoy, me van a dar un estado de cuenta del 6 de abril del 2022, pero si yo me jubilé hace 10 años, pues obviamente voy a aparecer en ceros. Necesito forzosamente el estado de cuenta de cuando yo me jubilé. ¿Sí? Bien. No sé si hay por ahí otra pregunta, licenciada. Sí. Maestra Lupita Martínez, no me dieron de Fobiste, me jubilé en el año 2001. O sea, creo que me falta mucho. ¿Pueden apoyar para checar mi retiro? Claro que sí, maestra. Por ahí van a aparecer nuestros teléfonos en pantalla. Pedimos de todas maneras a la licenciada Daisy o la licenciada Lubia, la licenciada Rosario, que puedan tomar ahí su mensaje y darle seguimiento. Necesitaríamos ver si usted no ejerció su crédito Fobiste y en caso de que no, obviamente se puede hacer una reclamación. Bien, el cambio de aportación de porcentaje a partir de la reforma del 2007, que entró en vigor el 1 de abril del 2007, cambia del 7%, bueno, más bien del 2% al fondo de retiro y el 5% de mi subcuenta de vivienda, me lo elevan al 6.125%. Quiere decir que del 2% del fondo de retiro se eleva al 6.125, casi 4 puntos enteros más de lo que yo venía aportando. Y aparte estoy dando mi 5% al fondo de vivienda. Quiere decir que en la actualidad yo, de mi RCB, que es el retiro de cesantía en edad avanzada, que es para jubilación, estoy dando el 6.125 más aparte mi 5% de su cuenta de vivienda. En el SAR 92 únicamente aportaba el 2% en vez del 6.125 y el 5% de vivienda. Todos estos porcentajes, profesores, sería a lo mejor muy complicado irnos talón por talón. Lo más fácil y lo más práctico es, pues obviamente, revisar su documentación y una vez revisada la documentación por parte de nosotros, Grupo Guadiana, les estaríamos comentando si pueden hacerse una reclamación al ISSSTE para estas aportaciones que probablemente estén por ahí, que no se entregaron en tiempo y forma como debe de ser. No sé si tenga por ahí otra pregunta, licenciada. Bueno, en este caso, la maestra María Guadalupe Avitia, aquí, buenas tardes, yo sigo con la duda de los descuentos, ella nos lo marca como L1, L2, L3 y L4, aquí obviamente pues, el talón de pago y habría que checar en las... Y yo creo que ese caso ya en particular, maestra Guadalupe, le invitamos a que nos manden WhatsApp a los números que ya saben para poder revisar su caso y dar nuestro punto de vista jurídico para ver qué es lo que debe de hacer y si hay algo que recuperar. Bien, la administración de cuentas pensionista que fue creada en 2007 por mandato de ley, esto fue en la reforma de la ley del ISSSTE que entró en vigor el 1 de abril del 2007. Inició operaciones en abril-mayo del 2008 con la administración de las cuentas del SAT 92, posteriormente las cuentas individuales de cada trabajador. Profesores, con esto no queremos decir que todos los ahorros que ustedes pudieron tener, o más bien pudieron aportar durante toda su vida laboral, se los dieron incompletos, pero sí se les hace la plena invitación de que se haga una revisión para saber si se puede hacer una reclamación. ¿Sí? Porque si yo voy al ISSSTE por derecho propio, como trabajador en activo que soy, trabajador jubilado que soy, y le digo a la persona que está ahí en la delegación, vengo por mis aportaciones, ¿por qué me van a batear? Porque simple y sencillamente el ISSSTE no va a entregar un dinero sin que tú, trabajador jubilado, avales que es tuyo. Y esto se hace a través de un juicio nada más. Yo no puedo irle a decir al ISSSTE, oye, según mis cuentas, ISSSTE, pues tú me debes 100,000 pesos. El ISSSTE va a decir, pues yo no te los voy a dar, porque yo no sé si realmente te los debo. Necesita ser avalado por medio de un juicio contencioso administrativo para que el tribunal sea quien diga, sabes que no nada más le debes 100,000 pesos, le debes más, te los tienes que pagar. ¿Sí? Bien, no sé si por ahí haya otra pregunta, licenciada. Y nos pregunta la maestra Adriana Navarrete, ¿el sueldo básico de qué periodo o fecha se considera para mi jubilación? Aún se encuentra en... Bien, maestra, si usted entró en vigor a trabajar
en la década de los 80, el sueldo básico es el 0,7 y algunas compensaciones que haya tenido usted en ese periodo. Obviamente continuó trabajando en el SAR 92. De igual manera, si usted revisa talones de 1992 al 2007, su 0,7 y las compensaciones diversas que le pudieron haber aparecido, todo eso usted aportó al fondo de pensiones. Y actualmente en Afore Pensioniste, del 2007 a la fecha, todos los talones que usted pudiera revisar de manera en su situación como trabajadora activa, es ver que aparte del 0,7, qué otros conceptos ahora de activo está cotizando al fondo de pensiones. Bien, ¿alguna otra pregunta, licenciada? Bueno, nos hacen una pregunta, pero yo creo que este tema lo checaremos Sí. porque es sobre un crédito de vivienda. La maestra Gabriela nos dice que ella tuvo un crédito durante 5 años y aparte de su descuento de abonaba, todo su aguinaldo. Ella si podía pagar algo extra, solicitaba su estado de cuenta bajo el adeudo. Ella pregunta, ella liquidó el importe del crédito. En ese caso, ¿qué sucedió con sus aportamientos? Muy bien. Yo creo que, como bien lo dice la licenciada maestra, le invitamos a que se comunique con nosotros por vía WhatsApp para darle una asesoría ya más personalizada. Las asesorías que damos, profesores, siempre y cuando ustedes sean nuestros clientes, son gratuitas. Y estamos de lunes a viernes, que por ahí estarán apareciendo nuestros teléfonos. Estamos de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. Por medio de WhatsApp, mándenos todas sus inquietudes y nosotros se las estaremos resolviendo. Preguntan también, la maestra pregunta si todavía estamos recibiendo papelería o documentos para la demanda de compensación garantizada. Sí, así es. Los documentos que estamos recibiendo, miren, está muy sencillo. Si ustedes ya tienen la carta poder, bueno, perdón, más bien, si nosotros ya tenemos una carta poder de ustedes, únicamente es que nos autoricen para darle seguimiento ahora a las demandas de compensación y aportaciones, ¿no? Entonces, una vez que ustedes nos autoricen, nosotros le damos trámite a la demanda. ¿Sí? Si ya tienen la carta poder, no hace falta ningún documento, nada más que su autorización y pues obviamente ahí la firma de contrato de prestación de servicios, donde nosotros pues les estamos dando seguimiento a su caso. Las dos preguntas. Sí. La persona se llama Anel Sanes, dice, cuando elaboraron mi hoja de servicios, solo tomaron en cuenta el 0,7 de mi talón de pago y no incluyeron la cantidad de la compensación que me pagaban quincenalmente. Por eso hoy recibo muy poco de mi sueldo. Nos pregunta si eso es lo que se está demandando. Así es, sí es lo que se está demandando, Anel Sanes. La parte donde no le reconocen a usted en la hoja única de servicio compensaciones y sobre todo las aportaciones para su jubilación. Y la segunda pregunta que nos hace dice, yo entré en el 87 y me jubilé en el 2014 con prejubilación de 3 meses de enero a marzo. ¿Estarán contempladas las aportaciones del 87 y del 92 en mi demanda? Bien, del 87 al 92, recuerde que las aportaciones están en FOBISTE, ¿sí? Y desafortunadamente están devaluadas, ¿sí? Pero, bueno, la demanda no sé a qué se refiere, si lleva demanda con nosotros. Más bien se referiría que si eso se demandaría dentro de la misma demanda de compensación. Bien, se puede, sí, claro que sí, la compensación se debió haber dado desde el 84, ¿sí? Pero las aportaciones de las compensaciones están del 87 al 92, están en FOBISTE. Y tenemos otra pregunta del compañero Javier Medina Espinosa. Dice, en caso de que el RFC haya estado mal durante el periodo laboral, se corrigió 2 años antes de jubilarse, ¿hay algo que reclamar? Y bueno, aquí en este caso hay que ver en qué año fue la jubilación, compañero Javier Medina Espinosa. Si fue después del 2007, obviamente su RFC estaba mal al momento de jubilarse. Si fue después del 2007 su jubilación, seguramente al momento de traslado de la información que comentamos, su RFC estaba mal. Sí, habría que verlo para decirle en dónde se debe de reclamar y qué procedimiento es el que se debe llevar. Las
Muy bien. Pues bueno, esperemos que haya quedado clara la información. Vamos a estar mandando información, mandándoles ahora sí que información acerca de las aportaciones, de las dudas que pudieron haber tenido. Yo sé que es un tema muy amplio, ¿verdad? Y bueno, aparte de las aportaciones, de la cuestión matemática, que es lo que estamos viendo, pues obviamente tenemos que ver también la cuestión jurídica, ¿verdad? ¿Qué y cuáles son los fundamentos en los que nos basamos los abogados? Bueno, en este caso hablo por Grupo Guadiana, para, para poder demandar las compensaciones, las aportaciones que se les está sugiriendo, ¿verdad? Primero una revisión y posteriormente ya decirles qué tratamiento jurídico es el que se debe de llevar para poder hacer la demanda o la reclamación correspondiente. En este caso, se ve muy en este caso, si la persona titular a la cual se le va a reclamar el recurso ya falleció, entra el cónyuge o la cónyuge y los hijos, ¿sí? Entonces, hay una jurisprudencia la cual pues nos habla de que se puede reclamar, dice, beneficiados del trabajador fallecido, ¿sí? Eh, para su designación, la autoridad laboral debe fijar la convocatoria respectiva en el último centro de trabajo e indagar qué personas fueron señaladas en ese carácter, legales o sustitutos, ante diversos organismos de seguridad social, en este caso el ISSSTE o pensionista de la Ley Federal del Trabajo. Pues aquí nos habla de, de que la parte de la reclamación, cuando ya la persona falleció, ¿en base a qué, no? Dice, entre los que se encuentran, el cónyuge persiste, hijos menores de 18 años, hijos incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar, concubinos, padre o madre, o hijo, perdón, o bien hijos adoptivos, aclarando que si los citados beneficiarios ya no tienen o no alcanzan el derecho a la pensión correspondiente a pensionista, ¿sí? Entonces, en este caso, únicamente sí pueden reclamar trabajadores directos el recurso y se pueden beneficiar en este sentido. Bien, la siguiente jurisprudencia que estamos citando para este tipo de situaciones jurídicas que les estamos comentando, que les hemos venido comentando durante todo este tiempo, otra de ellas es dice, sistema de ropa de retiro, la dependencia económica no constituye un requisito para la devolución del monto correspondiente a la cuenta individual en caso de fallecimiento del trabajador titular, por lo que es innecesario que la acrediten quienes acuden a reclamarla. En este caso estamos hablando también del retiro o en el caso de las personas que han fallecido, que por ahí se quiere, ¿sí? Se quiere o se pretende reclamar, pues en este caso sí hay manera de que los beneficiarios, algunos que son incluso familiares directos, sobre todo, pues puedan reclamar este recurso. Bien, la siguiente, por ahí jurisprudencia, que es la última, ¿no? La jurisprudencia. Bien.
Muy bien, aquí se está cargando. Bien, dice, la hoja única de servicio expedida por las dependencias, entidades y agrupaciones afiliadas al ISSSTE, los datos de ellas que son asentados no pueden tomarse como única base para calcular la cuota diaria pensionaria cuando el trabajador advierte errores u omisiones en su contenido. ¿A qué estamos refiriendo? Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Al momento de yo jubilarme, me acerco obviamente a mi hoja única de servicio, para que me den mi cálculo, y en este caso me toman en cuenta únicamente mi sueldo base, sin tomar en cuenta compensaciones, sobresueldos, que yo también aporté durante mi vida laboral, y pues únicamente me estás contemplando mi sueldo base. Entonces, en este caso y en este sentido, esta jurisprudencia nos habla de que la Corte está diciendo, oye, pues no nada más o sea, si hay omisión, o si el contenido está mal, está erróneo, debes de hacerlo de manera correcta para hacer un buen cálculo de la pensión, o bien la regresión de aportaciones que se quedaron por ahí y que no le está reconociendo al momento de que la persona se jubiló. Volvemos a repetirla. Hoja única de servicios expedida por las dependencias, entidades y agrupaciones afiliadas al ISSSTE. Los datos en ella asentados para la cuestión pensionaria no deben de cuando el trabajador advierte, errores u omisiones en su contenido. Fíjense bien, este título de la jurisprudencia, aquí al último está diciendo cuando el trabajador advierta, quiere decir que el trabajador es el que se debe de hacer responsable para que demostrar a través de un juicio contencioso administrativo que hay errores u omisiones en mi hoja única de servicio, por lo tanto, estoy demandando al ISSSTE, al pensionista, para que estas omisiones que yo considero que fue información omitida, pues me la reconozcan. Ya el resultado de que sea que me beneficie mi pensión actual o que me regresen mis aportaciones, lo determinará un tribunal. Por ahí queda una más, ¿sí? Aquí la estoy cargando. Dice, pensiones y jubilaciones del ISSSTE, los trabajadores del Estado, la prescripción de la acción de pago de las diferencias derivadas de los incrementos no efectuados a las cuotas relativas opera respecto a la que corresponden a periodos anteriores a 5 años a la fecha en la que se solicitó la rectificación. Miren, existe la creencia que se puede reclamar únicamente de cierto periodo para acá, pero lo que son pensiones, jubilaciones, aportaciones, son derechos que no prescriben, no tienen prescripción. Por lo tanto, pues yo no puedo decir, oye, ya pasaron 20 años de que yo me jubilé, pues ya no tengo derecho yo a reclamar nada, ¿no? Claro que tienes derecho, porque la jurisprudencia nos está hablando que este principio de quinquenio no aplica para cuando son derechos pensionarios, ¿verdad? En este caso son aportaciones y en este caso son jubilaciones, pensiones también, para que tú te veas beneficiado. Entonces, estos derechos que ustedes tienen para que reclamar, pues no son, no prescriben ante la ley, ¿verdad? Se pueden reclamar al momento que ustedes deseen, ¿no? Pero sí dejarlo claro que en caso de que algún abogado les diga que prescribe o alguna situación,
Pues la verdad es que sí están mal informados porque encontramos este tipo de jurisprudencias donde nos habla de que no es así. Entonces, estos principios que nosotros estamos compartiendo en esta ocasión, pues son jurisprudencias que aplican para los tratamientos jurídicos que se requieren y pues obviamente para los tratamientos a futuro que se deben de tener. ¿Sí? No sé si haya por ahí alguna otra pregunta, Lee. La maestra María Esther Robles Rodríguez nos pregunta, ¿a través de qué documento se va a dar la autorización para el trámite de la demanda de compensación? Nos comenta que ella se jubiló el 16 de febrero del año 2000. Bien, una vez que usted quiera hacer la demanda con nosotros, le enviaremos por correo electrónico en PDF nuestro contrato de prestación de servicios. Una vez que usted lo firme y nos regrese por foto, donde usted ya firmó el contrato, nosotros seguimos o bueno, iniciamos con el proceso de demanda de compensación. ¿Sí? Siempre y cuando tenga la carta poder con nosotros. Nos comenta nuevamente la compañera Anel Sanes. Dice, entonces lo del año 87 al 92 que está en Fobiste, ¿todavía procede su reclamación? Sí, claro, desde luego, o sea, ese dinero ahí está, hay que hacer reclamación. Aquí yo le invitaría a que nos mandara bien su caso específicamente para decirle qué es lo que va a reclamar, qué se requiere demandar y qué se requiere únicamente reclamar por cuenta propia, ¿no? Dice, nos comenta Maricruz Quiroz Ramírez, si Hacienda modificó mi RFC en el 2015, ¿afecta las aportaciones que se hicieron anterior a ese año? Y desde luego, era lo que comentábamos ahorita, el RFC y la CUR se tomó en cuenta para el traslado de información del SAR 92 en el año 2008 en adelante. Entonces, si yo tenía RFC erróneo o CUR errónea, seguramente mi SAR 92 no me fue integrado a mi Afore pensionista, ¿no? Bueno, aquí me parece que la pregunta de la maestra es Ernestina Fraire Barrón. Sí. Creo entender que es por la cuestión que les están solicitando la constancia de situación fiscal, porque ella nos dice, si no me doy de alta en el SAT, ¿me suspenderían mi pensión? No, de hecho, bueno, un saludo a la maestra Terio Ceguera, que por ahí estuvimos platicando el lunes en la tarde acerca de esta situación. Miren, ustedes jubilados, como no rebasan los 15 salarios mínimos, aún y se estuviera pagando salarios mínimos, Hacienda no tiene por qué requerirles la situación fiscal. Entonces, definitivamente a los federales, jubilados, trabajadores jubilados federales y pensionados federales, no les requieren la situación fiscal. Únicamente en ciertos casos, pero es muy complicado a lo mejor abrirnos ahorita con ese tema. Estaremos transmitiendo a lo mejor unos días más acerca del tema, pero únicamente se refiere a las personas que ganan arriba de 70,000 pesos mensuales. Aún y cuando yo tenga la compatibilidad de pensión de viudez y jubilación y gane 28,000 pesos en uno y 28,000 pesos en la otra, no alcanzo los 72,000 pesos mensuales, por lo tanto Hacienda no me puede suspender, ni quitar, ni mandarme a la Guardia Nacional, ni a la Marina, porque yo no entregué mi situación fiscal. ¿Sí? Por ahí a la maestra Tere le estuvimos dando nuestro punto de vista, dónde se aplicaría, por ahí ellos tienen un recurso estatal y por ahí parece ser que sí les están requiriendo la situación. El profesor Rodolfo Rodríguez dice, hola Grupo Guadiana, buenas tardes. Yo tengo algunos comprobantes del sistema de ahorro para el retiro, son de Bancomer y también comprobantes en los que aparecen algunos datos que no entiendo. Este comprobante es de cuenta que si se puede hacer algo con esos comprobantes. Sí, bueno, le invitaríamos, profesor, que nos lo mande por WhatsApp a nuestros números por ahí de contacto para que nos lo mande a la brevedad posible. Le damos una checada, una analizada y en base a eso, perdón, le damos nuestra opinión jurídica, ¿no? Acuérdense, la opinión jurídica va en base de que qué es lo que se debe reclamar y qué es lo que se debe demandar. No para todos se requiere una demanda y no para todo nada más es una reclamación. ¿Sí?
Entonces, en base a ello, pues bueno, estaremos dando una asesoría jurídica en base a la situación que usted nos manda. No sé si por ahí hay algún otro. Pregúntale. Muy bien. ¿Ya abrió el micrófono por ahí? Bien, vamos a ver unos casos por ahí prácticos referente a los talones de aportaciones que se derivan de las aportaciones del SAR 92, algunos talones de los que daban, en este caso, el patrón, ¿verdad? Por ahí vamos a poder ver, por ejemplo, lo que son de Serfín, ¿verdad? Teníamos por ahí algunos, el talón este de Serfín. Si se fijan, ahí viene el periodo, viene la cantidad, viene el cómo yo estoy aportando, etcétera, ¿no? ¿Quién era el encargado de cambiarme de banco? Pues obviamente nada más mi patrón, ¿verdad? O a reserva de que yo lo solicitara por escrito, de que yo tuviera alguna cuenta en el banco de mi preferencia, únicamente así yo me podía cambiar de banco en aquel tiempo. Estamos hablando de el SAR 92, ya para cerrar este tema. Por ahí viene otro de Banamex, que también fue uno de los bancos de los cuales el gobierno federal se apoyó para aportar este fondo de sistema de ahorro para el retiro. Y en este sentido, en Banamex pues también hubo afiliados, ¿sí? Para poder detectar, que ustedes recuerden estos talones. Y también hubo de Bancomer. En Bancomer pues también se dio a la tarea por ahí el gobierno federal de apoyarse con Bancomer para poder captar estos recursos de las aportaciones, y estos recursos pues, eran bimestrales, ¿sí? Eran bimestrales. Mi patrón aportaba 5% de mi sueldo, el 2% de mi sueldo, y aparte ellos aportaban otra parte, mi dependencia, y en este sentido, pues ya caía la aportación a mi cuenta individual, que aparece ahí mi número filial, viene también en estos talones, ¿sí? Y con este número filial puedo yo detectar, o el banco tiene la obligación de detectar en dónde está ese dinero, ¿verdad? En caso de que no me lo hayan depositado. Pero para ello, para saber si me lo depositaron o no, pues lo pueden ver ustedes, lo podemos ver nosotros a través de una asesoría, ¿no? Entonces, estos bancos son algunos de los bancos, me imagino que son la mayoría, 3 bancos: Serfín, Banamex y Bancomer, en los cuales, pues, en este caso, el gobierno federal se apalancó y se apoyó para poder captar el recurso para el sistema de ahorro para el retiro, ¿sí? Pues bueno, espero que haya quedado clara la información, que haya quedado concisa la información. Los invitamos a que analicen su situación, los invitamos a que nos reciban nuestras llamadas para que nosotros podamos apoyarles
en alguna duda que ustedes tengan. Les invitamos también a que se acerquen a hacer una reclamación o una demanda, ¿verdad? Porque como bien lo dije ahorita, no en todos los casos se puede demandar, no en todos los casos nada más existe una reclamación, pero sí en algunos de los casos, o en la mayoría, pues puede ser que exista un éxito de recuperación de fondo. Bien, pues nos despedimos en nombre de mis compañeros de aquí del Grupo Guadiana desde las oficinas de Durango, Durango. Hoy 6 de abril, siendo ya pasadas 17 horas con 12 minutos, nos despedimos de aquí con ustedes para poder seguir trabajando y sobre todo que sepan ustedes que estamos trabajando. En algunos días por ahí nos vamos a reunir para una transmisión. Recuerden que los días santos, jueves, viernes y sábado, que es la siguiente semana, no vamos a laborar. Van a ser días por ahí de resguardo. Vamos a cerrar nuestras oficinas, pero regresamos el lunes que es día en el mes de abril, el lunes 18 de abril a nuestra labor, ¿sí? Entonces, definitivamente, bueno, les agradecemos mucho su atención. Espero que les haya quedado clara la información, que sea útil para ustedes y que la vean las cuantas veces quieran. Nos despedimos a nombre de nuestros compañeros del Grupo Guadiana, el licenciado Gabriel Díaz, su abogado de confianza. Estamos para servirle. Gracias.